Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Tobar Morales. Es para mí un honor estar compartiendo esta clase en nivel 2, la clase 2. Felicidades por haber concluido tu nivel 1 de discipulado. Te invito a que sigas siendo constante para seguir yendo a terminando todos los niveles que tienes que terminar de discipulado. Y te voy a pedir que tengas a la mano tu Biblia, un bolígrafo, tu cuaderno y tu manual. Es importante que tengas todos estos elementos para que se haga un desarrollo mejor de la clase. Y bueno, seguramente tú ya leíste el título de la clase que se llama Jesucristo, provisión de Dios para el pecado del hombre. Y quiero que entendamos que esta clase es una clase que doctrinalmente es importante porque es la columna vertebral de toda nuestra salvación y de todo lo que nosotros en Cristo Jesús vivimos. Bueno, quiero invitarte a que leamos Isaías 53, versículo 5 al 6. Lo voy a leer en la versión NTV. Y dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Si tú recuerdas, cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, los hizo perfectamente espiritualmente, físicamente. Fueron creados para tener comunión e intimidad con Dios y así vivían. Vivían en una comunión plena con Dios. Si tú recuerdas, porque has leído la Escritura seguramente, les dio libertad de todo, pero solamente les dijo algo, que no deberían de comer. ¿Recuerdas de qué fruto? Piénsalo. Así es, del conocimiento del bien y del mal. Les dijo que una vez que si desobedecían y comían de ese fruto, ellos iban a morir. Bueno, tú conoces la historia que desafortunadamente sucede, que Satanás engaña a Eva, hace que coma de este fruto diciéndole que no es cierto lo que Dios le había dicho. También Adán obedece la voz de su esposa y bueno, en esos momentos ellos pecan, cae una muerte espiritual, trae consecuencias que fueron la muerte física. La naturaleza perfecta que ellos tenían ahora se vuelve pecaminosa, y yo creo que lo más difícil, lo más fuerte, lo más terrible fue la separación que tuvieron entre ellos y Dios. Ya no tenían esa relación íntima, ya no tenían esa relación perfecta. Ahora, también a nosotros nos trajo consecuencias, estas que te he mencionado, pero voy a mencionar unas más. Nos trajo muerte eterna, nos trajo de la destitución de la gloria de Dios, maldiciones, una enemistad con Dios y ataduras espirituales. Es decir, después de haber sido perfectamente creados para tener comunión con Dios, ahora estamos separados de Él. Ante este panorama, pues resulta terrible nuestra posición ahora, nuestra condición de muerte espiritual, de estar en maldición, de estar bajo muerte, tormenta, como dice Romanos 6:23. Pero Dios, que es tan misericordioso, Dios que es bueno, siempre en su corazón tuvo el anhelo nuevamente de que se recobrara esa intimidad, que se recobrara esa comunión nuevamente con lo que Él había creado a su imagen y semejanza. Y sabes, seguramente también has leído el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros que se llaman, si lo recuerdas, ¿cómo? Pentateuco. Sobre todo en el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, se lee sobre una serie de sacrificios y de ofrendas que Dios Padre pedía para perdón de pecados, para reconciliación en paz, y tenían que cumplir ciertos requisitos esos animales que se ofrecían en holocausto y en ofrenda que Dios pedía. Desde ahí, ¿sabes qué se estaba reflejando? El plan perfecto de Dios, de mandar a un Salvador, de mandar a alguien que iba a pagar el precio por nuestros pecados, que iba a ser la provisión, que iba a ser posible que el pecado del hombre se perdonara y pudiéramos volver a intimidad con Dios. Si recuerdas, ¿qué características tenían esos animales que se ofrecían en holocausto y ofrenda? ¿Sí lo recuerdas? Métalo un poquito.
Así es, seguramente lo dijiste bien. Tenían que ser perfectos, sin mancha, tenían que ser lo mejor de todos los animales que ellos tenían para ofrendar a Dios. ¿Y sabes quién cumplió todas estas características, todos estos requisitos que Dios pedía para perdonar nuestros pecados? Así es, fue Jesucristo. Jesucristo cumple al pie de la letra cada uno de estos requisitos. Por eso Jesús es nuestra provisión para el pecado que teníamos en nuestra naturaleza y que nos separaba totalmente de Dios. Quiero leerte el concepto de provisión. Seguramente lo investigaste tú y eso es otro consejo que te doy. Siempre investiga las palabras claves para que te dé un entendimiento más claro de la clase. Provisión, yo investigué y dice proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. Es decir, Jesús proporcionó lo necesario, lo conveniente, lo que el Padre pedía para que se cumpliera un fin determinado. ¿Cuál era ese fin determinado? Volver a tener esa intimidad, volver a tener esa comunión con Dios, volver a no tener muerte eterna, que se quitara esa muerte eterna. Ahora, ciertamente Jesús tuvo que venir como en forma de hombre, teniendo esta naturaleza humana. Tenía que derramar su sangre, porque dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. También tuvo que vencer a Satanás para quitarle el dominio de la muerte, porque Hebreos 2:14 dice claramente que Satanás tenía el dominio de la muerte. Y eso es lo que Jesús tuvo que hacer para ser aceptado, para dar lo conveniente, para lo que el Padre pedía, para perdón de nuestros pecados. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la cruz? Piensa un momento. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué sentimientos sientes? ¿Qué piensas? Seguramente dijiste amor, seguramente dijiste gozo, paz, etc. Es cierto, pero quiero que te quede claro algo. Ahí está mostrado el amor, pero también la justicia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21 que Jesús se hizo pecado. ¿Y para qué? Para que sobre él fuera derramado toda la ira que el Padre tenía en contra del pecado y fuese pagado el precio de ese pecado. Quiero que lo leamos en 2 Corintios 5:21, la versión NTV, la voy a leer. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así es, Él fue la provisión, Él fue el precio, Él fue lo que Dios Padre aceptó para que entonces fuese quitado, perdonado el pecado del hombre. Ahora, no solo fue nuestra provisión para que este pecado fuese perdonado, no solo se nos perdonó esto, nos dio otros beneficios más. Y quiero que los veamos juntos. ¿Qué significa beneficio? Es algo bueno, es algo que lo podemos disfrutar. Lo que a continuación vamos a leer fue lo que, siendo Jesús nuestra provisión, nos lo dio. No nos los ganamos nosotros con nuestras buenas obras, es decir, Él nos los dio. Quiero que veamos algunos de estos beneficios. Ten a la mano tu Biblia, algunos versículos yo los voy a leer, otros los voy a mencionar, pero te voy a pedir que tú los leas en casa, y es importante que los medites y que cada vez que leas estos beneficios que Jesús nos dio porque fue nuestra provisión para el pecado del hombre, los agradezcas, los vivas, los disfrutes. Muy bien, un primer beneficio que Él nos dio fue la expiación. La palabra expiación viene de la palabra kafar, que significa cubrir, es decir, Jesús con su sangre preciosa cubrió todos nuestros pecados y ya no se va a interponer más entre Dios y nosotros el pecado, porque Cristo ha pagado el precio y con su sangre los ha cubierto. Quiero que leamos Gálatas 1:4, le voy a dar lectura en la Reina Valera 60 y dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él es este primer beneficio que nos da la expiación.
Segundo beneficio, dice la Biblia, nos sustituyó. Es decir, ¿quién crees que tenía que estar en esa cruz del Calvario pagando el precio por nuestros pecados? Así es, tú y yo teníamos que estar en esa cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús decidió entregar su vida voluntariamente por causa de nuestro pecado. Y quiero que leamos 1 de Pedro 3:18, le voy a dar lectura. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, Él nos sustituyó. Gracias a Dios. Nos redimió. Esta palabra redención viene de una palabra que es agorazo, que nos da a entender dos cosas. Uno, que se compra o se paga el precio de algo. Y lo otro, que se nos libera de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos redimió, nos compró por medio de su sangre, nos liberó del pecado, porque la Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, antes pecábamos, estábamos atados al pecado, pero gracias a que Él fue nuestra provisión por el pecado, nos redimió. Es decir, ahora en Cristo somos libres de ese poder del pecado, y tú y yo decidimos si pecamos o no pecamos. La palabra de Dios nos dice claramente que hoy tenemos el poder para poder decir no al pecado. Muy bien, ¿cuál fue otro beneficio? Nos reconcilió, es decir, nos cambió la enemistad que teníamos con Dios por amistad. Quiero que tú leas en casa Romanos 5, versículo 10 al 11. Todo esto nos hace libres del pasado, del pecado. Nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia, sabiendo que vamos a hallar oportuno socorro y que Él nos escucha. Otro fue nuestra propiciación, otro beneficio fue nuestra propiciación. ¿Qué significa esto? Que Jesús apaciguó o satisfizo todo los requisitos que el Padre tenía para que ese pecado fuese perdonado, y lo dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a Dios por ello. Nos justificó, es decir, ahora se nos declara justos, es decir, no somos ya culpables del pecado, se nos ha declarado justos. Quiero que leamos Romanos 3:26, versión Reina Valera, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es. Cuando alguna vez pregunten, ¿hay algún justo aquí en este lugar? Tú puedes levantar la mano y decir, soy justo por Cristo Jesús. Nos santificó, es decir, somos justos, pero ahora por medio de la santificación podemos vivir como personas justas. Es decir, la santificación es un proceso continuo, es un proceso que se está dando en nuestras vidas. Quiero que leamos rápidamente 1 de Tesalonicenses 4:3, y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, somos santos que ocasionalmente pecamos. Otro beneficio, nos regeneró, es decir, nos hizo nacer de nuevo, nos cambió nuestra naturaleza por su Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 5:17 que ahora somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Es decir, tú y yo ahora no fuimos solamente como talacheados, ¿verdad? Como cuando nada más se hace un remendo ahí. No, nosotros fuimos totalmente cambiados, nuestra naturaleza cambió, y eso fue otro de sus beneficios. Y uno de los últimos beneficios fue la glorificación. Esto es, para nuestro futuro vamos a recibir un cuerpo totalmente resucitado, sin pecado. Quiero que leamos Filipenses 3:21, le voy a dar lectura, lo que aquí dice la escritura. Es una bendición leer la escritura, nos da tanta luz, libertad. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué bendición! Nuestra provisión de Dios para el pecado del hombre. Disfrútalo. Por eso somos más que vencedores, porque a nosotros no nos costó, a Él le costó todo. Fue un plan que Dios diseñó. Y sabes, quiero concluir acordándote esto. Cristo murió como sustituto por ti y por mí. Cristo murió para restaurar una relación que se había roto. Cristo murió para declarar la justicia de Dios. Cristo murió para revelar la gravedad del pecado. Cristo murió para satisfacer un requisito legal. Que Dios te bendiga. Disfruta de esta provisión. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy somos sus hijos y le podemos decir gracias, Señor Jesús, por ser nuestra provisión. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.